tardes, vamos a empezar la clase. Les pido disculpas por el retraso, tuve una cirugía y realmente se me prolongó aquello. Bueno, es imposible que en una clase podamos hablar sobre todo lo que es imagenología y neurología, pero quiero darles algunas pautas para que vayamos avanzando en esto. A ver, vamos a hablar de un método diagnóstico que tiene varias cosas interesantes, pero que en líneas generales hay que entender que es un método diagnóstico que va a ir poco a poco como desapareciendo porque hay otras tecnologías que están siendo mucho más, más en boga. Una de ellas es la urografía excretora, y la urografía excretora básicamente, a ver, déjenme un ratito. Quiero dejar ingresar a algunos chicos que están, pero no me está dejando. Déjenme un ratito salir. Okay. Entonces, básicamente la urografía excretora es un método de diagnóstico radiológico que nos da una visión integral de la vía urinaria y ha sido durante mucho tiempo el estudio de elección para los pacientes con hematuria. El problema con esto es que tiene que utilizarse contrastes iodados, y estos contrastes iodados tenemos que entender que a veces producen reacciones alérgicas. Por otro lado, pueden condicionar en pacientes con insuficiencia renal, empeorar su condición de insuficiencia, y también lo mismo en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, en general, es un examen que hay que preparar al paciente el día previo al examen. Hay que dejarle antiflatulentos, eventualmente colocar enemas para limpiar el intestino. El día del examen los pacientes deben estar en ayunas y eventualmente se parte haciendo el examen una radiografía simple de abdomen. Y básicamente para ir viendo cómo está preparado este paciente. Entonces, cuando uno mira una radiografía simple de abdomen como esta, es importante saber si la placa está bien colocada o no está bien colocada. Entonces, yo quisiera que mientras están viendo las dos imágenes que están viendo, que en el fondo una está bien colocada y otra no está bien colocada, ustedes digan y piensen cuál de las dos radiografías está bien colocada y cuál de estas dos radiografías no están bien colocadas. Entonces, cuando miramos esta radiografía, lo que podemos mirar, a ver, déjenme si puedo mostrar un puntero. ¿Ustedes están viendo mi flecha? Sí, doctor, vemos su cursor. Perfecto, entonces prefiero usar el cursor. Entonces, yo quisiera que ustedes, ahorita, mientras están viendo la pantalla, decir, bueno, para mí está la de la izquierda o la derecha mejor. Y en realidad, para informar, la que está bien colocada es esta del lado derecho. ¿Tiene importancia saber esto? Por supuesto que sí, porque si tú piensas que el problema está en el riñón izquierdo y abres el riñón izquierdo y el problema está en el riñón derecho, vas a tener un gran problema. Entonces, esto es algo que tenemos que ir aprendiendo. Entonces, ¿cómo sabemos que esta está bien colocada? Varias cosas. La primera cosa es que el hígado, que es esta estructura que se está viendo acá, a la derecha, donde estoy moviendo mi flecha, está al lado derecho. Acá la tenemos en el lado izquierdo. El otro tema es que producto del hígado, el ángulo hepático del colon es más bajo que el ángulo esplénico del colon, en general. El otro tema es que esta es la cámara gástrica. ¿Están viendo mi flecha, lo que se mueve? Entonces, esta es la cámara gástrica. Y esta imagen que estamos viendo acá es gas dentro del ciego. Entonces, siempre que miren una placa, lo primero que tienen que mirar es que la placa esté bien posicionada. A ver. A ver, voy a silenciar a todos ya porque estoy yendo a hablar. Silenciar a todos. Ok. Ahí estamos. Entonces, es súper importante que ustedes cuando miren una placa tengan claridad de qué placa está bien colocada y qué placa no está. Entonces, en líneas generales, es importante que cuando ustedes están viendo, cuando ustedes están viendo una placa, entiendan. Arriba está el hígado, en el lado derecho, acá está el riñón, esta es la columna. Estas dos líneas son el psoas, acá está el riñón izquierdo, acá está el vaso, esta es la articulación sacroiliaca, la coxofemoral. Entonces es importante
que cuando ustedes estén viendo una placa simple, la tengan bien posicionada. Esto es súper importante para que ustedes puedan hacer un diagnóstico preciso. Entonces acá, en esta placa, estamos viendo con claridad que el hígado está al lado derecho, estamos viendo el ángulo plático del colon más bajo, el esplénico más alto. Entonces esto nos está diciendo que esta placa está bien posicionada. Acá también estamos viendo el hígado en el lado derecho, y fuera de eso estamos viendo en esta placa de la izquierda este catéter que se llama catéter doble J. Los catéteres doble J son unos catéteres que sirven para drenar la vía urinaria desde el riñón hasta la vejiga. En esta placa de la derecha estamos viendo cálculos. Entonces estás viendo un cálculo en la pelvis renal derecha, perdón, izquierda, otro en la pelvis renal derecha, varios cálculos en los cálices y también estás viendo una litiasis dentro de la vejiga. Entonces estás viendo varios de estos cálculos dentro de la vía urinaria. En algunas ocasiones puedes ver estos objetos que pueden estar. Si tú estás tomando una placa y estás viendo, puede que este paciente haya ingerido de alguna manera un objeto como este, pero también tienes que tener claridad que puede ser un objeto que está sobre el cuerpo del paciente. Esto va a depender de en qué momento está. El otro tema, cuando vas a hacer una radiografía y vas a meter material de contraste, tienes que estar seguro de que tu paciente está bien preparado. Porque si tú asumes que tu paciente está bien, pero tomas una placa y encuentras esto lleno en los intestinos, lleno de gases, probablemente todo el estudio radiológico que vayas a hacer no va a servir. Entonces, idealmente, lo ideal es que la preparación de un paciente esté como esta placa que les estoy mostrando. Aquí estás viendo el polo inferior del riñón izquierdo, perdón, derecho, acá del izquierdo. Aquí estás viendo estas dos líneas que son el psoas, la articulación sacroiliaca, la columna. Está mal centrada esta placa, pero la preparación de la parte intestinal en este paciente es perfecta. Entonces, cuando uno hace una urografía excretora, tiene que inyectar material de contraste y más o menos se inyecta un cc por kilo por hora. Entonces, cuando uno mira la primera placa contrastada, debe valorar 5 cosas. Simultaneidad, que significa que de manera simultánea los dos riñones están excretando orina. Bilateralidad, tenemos 2 riñones, por lo tanto debemos ver los dos. La forma del riñón, el tamaño y la posición. Y posteriormente se van tomando placas a los 5, 10, 15, 30 minutos y las que sean necesarios si hay retardo en la eliminación. Entonces, en esta radiografía lo que nosotros podemos decir es que hay simultaneidad. Los dos riñones en forma simultánea están eliminando su material de contraste. La segunda cosa, hay bilateralidad, quiere decir que los dos riñones están. La tercera cosa es la forma del riñón. El riñón tiene forma de un haba y acá estamos viendo que estos dos riñones tienen forma de un haba. Entonces, o de una habichuela, ¿no? O de un... Entonces, tienen forma. Más o menos, el tamaño del riñón es entre 2 y 3 cuerpos vertebrales y este riñón tiene entre 2 y 3 cuerpos vertebrales. La posición es entre la 12ª vértebra lumbar y la segunda o tercera dorsal y la segunda o tercera vértebra lumbar. Entonces, cuando uno está viendo una placa simple, debe valorar estos 5 criterios en la primera placa contrastada. En esta otra radiografía, ¿hay simultaneidad? Sí hay simultaneidad. Los dos están excretando en forma simultánea. ¿Hay bilateralidad? Sí hay bilateralidad. ¿La forma de los riñones es normal? Sí, la forma de los riñones es normal. ¿El tamaño es normal? 2 a 3 cuerpos vertebrales. Sí, los dos riñones están 2 o 3 cuerpos vertebrales. ¿Y la posición? Entre la 12ª vértebra dorsal y la segunda o tercera vértebra lumbar. Entonces, sí podemos decir que estos dos riñones están con los 5 criterios. Algunas veces lo que hay que entender es que el momento que baja el material de contraste, estamos viendo aquí contraste, en este segmento no estamos viendo contraste y volvemos a ver contraste. Acá pasa lo mismo, acá hay un segmento sin contraste, acá hay otro segmento sin contraste, aquí sí hay contraste y estamos viendo sí contraste dentro de la vejiga. Y esto tiene que ver con el peristaltismo. Lo que estamos viendo es peristaltismo, es una onda peristáltica que en ese momento no se ve, pero en general si tú estás viendo esta parte distal y acá no estás viendo, simplemente es una onda peristáltica. En este paciente hay simultaneidad,
Yo en este momento no estoy viendo el riñón del lado izquierdo, acá el riñón del lado izquierdo, pero no estoy viendo el riñón del lado derecho. Hay bilateralidad, por lo tanto, no hay bilateralidad, no hay simultaneidad. La forma de este riñón es normal, el tamaño es normal y la posición es normal, pero podemos decir que hay una exclusión que puede ser porque el paciente nació con un solo riñón o que le sacaron un riñón o que este riñón no está funcionando. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que ir valorando en los pacientes. Entonces, este paciente probablemente tenga una exclusión del riñón. Acá estamos viendo otra cosa, y esto que están viendo, si ustedes se fijan, el riñón en vez de tener una posición más vertical, tiene una posición más horizontal y parecería estar fusionado en esta parte central. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la forma que tiene en la urografía excretora un riñón en herradura. Cuando hacemos una gamografía renal utilizando radioisótopos, esta es la forma de un riñón en herradura. Definitivamente tiene una forma de herradura. Cuando miras ecográficamente cómo se ve un riñón, lo que vas a ver es el riñón derecho, lo vas a ver acá, el riñón izquierdo lo vas a ver acá, acá estás viendo el istmo que está uniendo, aquí está la aorta y la vena cava. Entonces, este ecográficamente es también un riñón en herradura. Tomográficamente los riñones en herradura se ven. ¿Se acuerdan que en la anterior imagen mostrábamos la aorta que está por detrás? Acá podemos ver en la tomografía exactamente lo mismo. Entonces estás viendo el riñón, el istmo, que es la zona donde se unen, que están por detrás de la aorta. Y acá es viendo una reconstrucción desde el punto en una presentación coronal, y es así como se está viendo. Esta es una tomografía con un corte axial, y estas dos son cortes coronales. La cosa que con frecuencia tienen estos pacientes con riñones en herradura son litiasis, como estas dos estructuras blancas que estamos viendo dentro de esa tomografía. Entonces, estos pacientes tienen riñones en herradura. Entonces, estos son un tema de fusión. El otro tema es que hay que mirar es la forma del riñón. Entonces, la forma, como les decía, tiene forma de un haba o de una habichuela, entonces es como se ve el riñón. Entonces, más o menos es entre 2 y 3 cuerpos vertebrales, que es lo que ustedes, entre 3 y 4 cuerpos vertebrales, que es lo que ustedes tienen que ver. Entonces, acá estás viendo la forma, el tamaño del riñón y la posición del riñón. También esto es algo que uno tiene que valorar. Algunas veces los pacientes pueden nacer con riñones que están en posiciones ectópicas, no en sus posiciones. A veces que es una ectopía renal cruzada, pueden estar fusionados o pueden estar no fusionados. O tener una ectopía renal cruzada bilateral, como la que se ve acá, que esto es extraordinariamente raro. Entonces, acá lo que estamos viendo, primero, lo que habíamos comentado, estamos viendo en esta placa primero el hígado en el lado derecho, estamos viendo que existe muchísimo gas dentro del intestino. Probablemente si hubiera visto primero esta placa, a no ser que sea una emergencia, hubiera mandado a que se prepare bien este paciente. Pero aquí sí lo que estamos pudiendo es que existe una ectopía renal cruzada. Acá tienes otro paciente con otra ectopía renal cruzada y en este caso estos dos riñones aparentemente también están no fusionados. Entonces, las ectopías renales cruzadas, este es un corte coronal de una tomografía, aquí están viendo el hígado, aquí están viendo el riñón del lado derecho y el que está ectópico cruzado del lado izquierdo, del lado derecho, que en este caso se encuentra en el lado izquierdo. La ecografía, a pesar del desarrollo tecnológico, sigue siendo una de las modalidades diagnósticas más importantes del aparato genitourinario. Y una de las cosas que se ve es que los equipos tienen cada vez más sensibilidad, tienen cada vez más capacidad de poder ver mejor los órganos. El uso de estos aparatos se ha hecho hoy se utiliza de forma intensiva y masiva, pero es un examen que es súper operador dependiente, ¿no? Y hay que entender que cuando uno ve una imagen de ecografía y lee un informe, básicamente hay que darse cuenta que en general los pacientes, cuando uno está haciendo la ecografía, como es un estudio dinámico,
Lo importante es lo que ha visto el radiólogo. Él va a tomar 3 o 4 o 5 o 10 imágenes de lo que él considera representativo. Pero en líneas generales, las imágenes nos tienen que dar una pauta y nos tenemos que empezar a familiarizar. Cuando miramos una ecografía de un riñón, esta es la forma del riñón. Esta cosa que se ve más negra es la corteza del riñón. Esta corteza del riñón, en general, cuando está más oscuro, decimos que es una estructura hipoecogénica. Esta parte central, que es el seno renal, la parte medular del riñón, en general es más blanca y nosotros a esta estructura llamamos hiperecogénica. Existe en general una correlación entre la corteza y la médula en diámetro, en espesor, más que diámetro, en espesor. Y acá podemos ver que la corteza está preservada. En este riñón del lado derecho, lo que estamos viendo es que la corteza está adelgazada y esta corteza, que debería estar más negrita, o sea, más hipoecogénica, está más hiperecogénica. Entonces, probablemente estemos frente a un riñón que tiene disminuida su función. Entonces, esto es lo que te tienes que ir fijando. En esta imagen de la derecha, acá está la fosa de Morrison, cuando a veces hay temas de trauma y sangre, esta zona se puede acumular de sangre. Y acá arriba lo que ves es el hígado. Acá también estamos viendo la parte cortical del riñón normal, la parte medular hiperecogénica también, o el seno renal, se ve así. Cuando este seno renal se pone negro, hemos visto que, o sea, una de las cosas que tenemos que saber es que el líquido tiene este componente negro o hipoecogénico. Entonces, cuando estamos viendo que estos riñones tienen toda la parte del seno renal negra, involucra que este paciente tiene una hidronefrosis. Entonces, tendrás que identificar cuál es la causa de esa hidronefrosis. Acá estás viendo dos cosas: un hígado lleno de estos nódulos, que probablemente son metástasis hepáticas, estás viendo múltiples, pero acá estás viendo el riñón del lado derecho, con su cortical un poco adelgazada. Acá estás viendo el seno hiperecogénico normal, y aquí ves esta lesión hipoecogénica redondeada. Esto es un quiste renal. Estos quistes renales simples son comunes en las personas de más de 50, 60 años. Se encuentran casi en el 40 o 50% de los pacientes a los que les haces ecografía. Y el otro examen que uno tiene que tener claridad y empezar cada vez a familiarizarse es ir y ver lo que se ven en las tomografías. Entonces, en general, uno tiene que irse familiarizando con las estructuras que están dentro de un corte tomográfico. Pues acá estamos viendo con claridad el hígado, estas son las costillas, esta es la musculatura lumbar y acá están los músculos rectos abdominales. Esta imagen que estoy mostrando acá es la vesícula biliar. Entonces es importante que sepamos que esta es la vesícula biliar. Esta probablemente es parte del colon ascendente, este es el colon transverso y probablemente este es el colon descendente. Acá estás viendo el riñón del lado derecho y acá están viendo el riñón del lado izquierdo. Acá están los vasos renales, acá está la vena, la arteria aorta y acá está la vena cava. Esta estructura que está delante de esto, es el duodeno. Y esto que están viendo acá es la arteria mesentérica superior. Entonces, la vena mesentérica y la arteria mesentérica superior son estas dos estructuras que estamos viendo acá. Y todas estas otras estructuras que estamos viendo son asas intestinales. Entonces, un poco la recomendación con ustedes es que se vayan familiarizando en ver imágenes tomográficas. Aquí básicamente estamos viendo lo mismo: musculatura lumbar. Aquí estamos viendo los oblicuos, aquí estamos viendo los rectos, aquí estamos viendo colon ascendente, transverso y descendente, asas intestinales, la aorta y la vena cava de forma muy clara. Entonces es importante que ustedes se vayan familiarizando en ver tomografías. Una vez que uno ha inyectado material de contraste dentro de una urografía excretora, también debe valorar cómo está el sistema colector. Entonces hay que identificar los cálices que son menores, que son estos, los cálices mayores, la pelvis renal, el uréter. Entonces estas estructuras, en general, hay que entender que los cálices tienen forma de una copa de champán, como estás viendo acá,
y tienen que tener esta forma. Cuando se ven así redondeadas es porque ese cáliz nos está mirando de frente, pero esta es la forma de un sistema colector normal. Acá estamos viendo también una urografía excretora. Entonces, lo primero es mirar la placa simple, que esté bien puesta. Después hemos inyectado material de contraste. Busquen siempre el hígado. Acá se lo está viendo claro, entonces está bien posicionada la placa. Y después miren forma, tamaño, posición y posteriormente empiezan a mirar cómo están los cálices. Y siempre anden comparando. El hecho de que acá no veamos uréter y acá veamos, como les expliqué anteriormente, esto es por peristaltismo. Entonces, estas radiografías son contrastadas y minutadas, entonces tú vas viendo cómo la vejiga se va a ir llenando de material de contraste, finalmente la vejiga va a estar llena y posteriormente hay que hacer una placa postmiccional para ver cómo está el vaciamiento de la vejiga. Entonces, básicamente esta es una urografía excretora normal. Siempre hay que comparar el lado derecho con el lado izquierdo y ver si hay diferencias entre un lado y otro lado. Entonces, acá lo que estamos viendo, esta no es una ectopía renal, este es un doble sistema colector, un sistema superior y un sistema inferior. Entonces, acá este paciente tiene un doble uréter del sistema superior, un doble uréter del sistema, el otro uréter del sistema inferior, y con frecuencia puede pasar lo que estás viendo acá, que pueden terminar insertándose los dos uréteres en forma independiente o en alguna parte se fusionan y terminan desembocando uno solo. Como acá, este paciente tiene un doble uréter prácticamente en todo su trayecto, ya en la porción medio distal del uréter, el uréter se termina fusionando. Las ecografías también nos pueden ayudar cuando vemos que este seno, esta estructura del seno renal que es hiperecogénica, está como separada, como que hubieran dos partes, es que hay un doble sistema colector como el que estamos viendo, y acá estamos viendo que parte de ese sistema está un poco dilatado. Entonces, la urografía excretora es un examen, la ecografía es otro examen, pero hoy el examen que está teniendo más importancia, estamos hablando para mirar calidad y para poder definir detalles, definitivamente la tomografía. Entonces aquí estás viendo un doble sistema colector, es un doble sistema colector, como les digo, incompleto porque se termina fusionando en la parte distal, como están viendo ustedes acá. Entonces, a veces uno no debe sacar conclusiones simplemente mirando una placa. A veces es necesario pedir una segunda placa y darnos cuenta de que esto que parecía que estaban viajando en forma independiente, llega un momento donde se fusionan y terminan siendo un solo uréter. Cuando este sistema que colecta la orina está dilatado en la parte de la pelvis y los cálices, se llama hidronefrosis. Pero cuando esto se extiende hasta los ureteres, nosotros llamamos una hidroureteronefrosis bilateral. En este caso, en el riñón del lado izquierdo, en la placa del lado derecho, lo que estamos viendo es que los dos ureteres están como ciertamente dilatados y esto termina como en un palillo de tambor, ¿no? Como la punta de un palillo de tambor. Entonces, esta es la imagen típica de los ureteroceles. Los ureteroceles son unas dilataciones quísticas de las porciones distales del uréter y estas estructuras quísticas dilatadas se llaman ureteroceles. Entonces, este es el hallazgo típico. También se llama signo de la cobra, porque si ustedes se fijan, parece una cobra este hallazgo radiológico. Acá estamos viendo en la corteza del riñón y hemos visto que la parte central o el seno renal es blanco. Acá está dilatado. Hemos visto que el líquido se ve hipoecogénico, entonces esta es una hidronefrosis. Y la otra cosa que podemos ver en esta imagen, que el parénquima renal, producto de esta hidronefrosis, en este paciente está adelgazado. Acá en esta parte podríamos decir que la corteza renal está preservada. Entonces, este es el hallazgo también de una tomografía con una hidronefrosis bilateral. Entonces, aquí estás viendo un parénquima renal absolutamente adelgazado con una hidronefrosis bilateral. Cuando comparamos este otro paciente,
tiene un riñón derecho normal y un riñón izquierdo que está contrastando material de contraste, así se ve blanco que está contrastando el material de contraste, pero está dilatado. Y la causa de eso es una estenosis de la unión entre la pelvis y el uréter. Entonces, este paciente tiene una estenosis de la unión ureteropiélica y secundario a esa estenosis tiene una hidronefrosis severa con atrofia del parénquima renal. La ecografía también nos sirve para ver tumores y hoy día la mayoría de los tumores los encontramos de forma incidental. Pedimos ecografías de los tumores de riñones, pedimos ecografía por cualquier otro motivo y en la ecografía encontramos que el paciente puede encontrarse con una lesión sólida dentro de su riñón como la que estamos viendo acá. Acá lo que podemos mirar también es una angiotomografía. Y las angiotomografías quiero que se vayan fijando la calidad de definición que tienen hoy día con los equipos modernos. Entonces, esto nos sirve para planificaciones quirúrgicas. Entonces, yo estoy viendo acá el tumor y puedo ir mirando exactamente cómo esta arteria renal principal tiene una segmentaria anterior, tiene una segunda segmentaria. Entonces, eventualmente, si ustedes hacen un clampeo de esta arteria a este nivel, pueden hacer un clampaje supraselectivo y sin hacer daño en el resto del riñón, eventualmente clampear y retirar solo la masa. Entonces, hoy día las tomografías tienen esta capacidad de definición. Estos son pacientes que les hacían urografías excretoras. Hoy día yo diría que no se hace a nadie por hiperplasia prostática. Entonces, dos características. Se elevaba el piso por el crecimiento de la próstata y eventualmente cuando había un grado avanzado de obstrucción, los ureteres adquirían esta forma de uréteres en anzuelo, y estos uréteres en anzuelo eran típicos de las hidroureteronefrosis secundarias a hiperplasia prostática. Pero la hiperplasia prostática es un examen que pedimos con muchísima frecuencia. La ecografía, aquí estamos viendo dos riñones normales, acá estás viendo dos quistes dentro de este riñón del lado izquierdo, y acá estás viendo la vejiga. Este es el balón de la sonda Foley y es un paciente que tiene una próstata con un pequeño lóbulo medio. Entonces, aquí estás viendo también esto, el balón de la sonda. La ecografía es un examen altamente útil para valorar pacientes con hiperplasia prostática. Entonces, acá estamos viendo lo mismo, una próstata en un corte coronal y este es un corte sagital. Y lo que nos está mostrando es esto que es la próstata y la ecografía tiene muchísima sensibilidad. ¿Qué otra cosa nos permite ver la ecografía? Es el grosor de la pared de la vejiga. Y acá tienes esto que tiene forma de un corazón. Este es un lóbulo medio de la próstata. Estas próstatas pueden ser pequeñas, pero estos lóbulos que están en la parte central del crecimiento de la próstata generan muchísima obstrucción y muchísima molestia. Entonces, esto es como el lóbulo medio del que les estoy hablando. Acá debería haber un lóbulo derecho, acá un lóbulo izquierdo. Este paciente prácticamente no tiene ni lóbulo derecho ni lóbulo izquierdo, pero tiene esta pared acá central. Entonces, esto es lo que se conoce como lóbulo medio. Y acá en esta imagen que les voy a mostrar, uno puede ver haciendo un corte de qué es lo que se trata. Entonces, fija, hemos hecho un corte y eso ya está abierto. Si terminas de resecar todo eso, esto va a quedar absolutamente desobstruido y este paciente va a volver a orinar de forma más eficiente. Otra cosa que sirve mucho en las ecografías es determinar calcificaciones dentro del parénquima renal que pueden corresponder a cálculo. Otra cosa que nos permite la ecografía es mirar la vejiga y que podamos valorar la intensidad del jet ureteral. Esta tarde me retrasé en la clase porque estuve operando a una paciente que le hicieron un reimplante ureteral y estaba con una hidroureteronefrosis moderada, pero con una disminución importante del jet ureteral. Entonces, ayer intentamos hacer algo endoscópico y no se pudo pasar ni un alambre guía y hoy día hemos reimplantado este uréter. La vejiga también podemos medir su capacidad, el grosor de la pared y después los hacemos orinar a los pacientes y medimos orina residual. En esta ecografía estamos viendo la vejiga, esto negro es líquido hipoecogénico,
La vejiga tiene la pared engrosada, aquí tiene un lóbulo medio, y aquí están viendo vejiga, 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 y acá este saco. Este es un divertículo de la vejiga. Este es un divertículo de la vejiga, y secundario a esto, este paciente tiene una hidronefrosis. Entonces, si usted recibe un paciente como este, con una hidronefrosis, con un lóbulo medio, con divertículo en la vejiga y con una hidroureteronefrosis, este paciente tiene necesidad de que se le coloque una sonda. Ustedes han hecho eso, ya hicieron buena medicina. Eso es lo que se tiene que hacer con estos pacientes. A ver, lo que les quiero preguntar, chicos, es, yo sé que ustedes tienen alguna otra clase o quieren, o puedo seguir avanzando. Espero que sus comentarios. Tenemos otra teórica de medicina interna, doctor. Sí, Ah, igual es en Zoom. ¿Y es a las 7? Sí, ya mandaron link y todo. Ya, chicos, entonces dejamos acá, avanzamos y si algún ratito podemos, vamos a retomar de terminar esta clase. Bueno. Sí, está bien, doctor. Gracias, Chicos, doctor. les vaya bien, chicos. Hasta luego. Doctor, Sí, perdón, tenía una preguntita. sí. En caso de una radiografía, ¿cómo podemos distinguir si estamos viendo peristaltismo o o sea, que no existe el contraste en peristaltismo y diferenciar con una... O sea, lo que tienes que ver, doctora, es que si tú tienes algo obstruido, como estás viendo en esta imagen, lo que vas a tener proximal va a estar dilatado. Cuando tú miras esto como está acá, déjame, como esto, tú estás viendo contraste un poco acá y estás viendo el ureter